¿Por qué estás dando saltitos, Luis, y con una sonrisa de oreja a oreja? Porque llevaba esperando este episodio del podcast desde la temporada 1, allá por enero de 2021. ¿Vamos a hablar de trenes? No, que eso ya lo hemos hecho. Vamos a hablar de Calpis. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Bueno. Este episodio nos lo habéis pedido un montón, he de decir. Que yo no sé por qué, porque es verdad que a mí el Calpis me encanta. Es mi bebida favorita, yo creo, del mundo mundial. ¿Del mundo mundial? Sí. Y lo curioso es que hay japonistas que después de escucharnos a nosotros hablar del Calpis, de ver todas las fotos que ponemos de las diferentes botellas, de los diferentes sabores que probamos cuando estamos en Japón, luego nos cuentan que se han vuelto adictos también al Calpis. Hay alguno que quizás hay que ponerlo en la lista negra, que de vez en cuando dice, pues a mí el Calpis no me dice nada. Y es como, por Dios, no por Dios, le por digáis Dios. eso a Luis, que vamos, le entran todos los males, todos ahí, se pone rojo. Bueno, pues sí, vamos a hablar hoy del Calpis, porque aparte de ser tu bebida favorita, Luis, bueno, al final es una bebida muy apreciada y muy popular. Es una bebida en Japón. muy favorita para los japoneses también. Muy favorita para los japoneses. Para los que no sepáis qué es el Calpis, ¿cómo podríamos así definir un poco rápidamente? Es una bebida refrescante, en principio, eso lo primero, aunque tiene diferentes formas, que ahora hablaremos de ellos. Y es una bebida que tiene más de 100 años, también esto es importante, y es un poco probiótica con ciertos toques lácteos, o sea, no lleva leche, pero lleva ácido láctico, etc. Ok, como podríamos decir que es similar a un Yakult, por ejemplo. Sí, algo parecido. Y además, claro, pues esto lo vendía, ¿no?, la empresa Calpis, que hace unos años luego lo acabó comprando Asahi, ¿no?, el gigante de las cervezas, porque vio que aquí había dinerete, porque es lo que digo, es una bebida muy popular, porque tú a veces ves el Calpis, y sobre todo el Calpis Water, que está rebajado con agua, ahora hablamos un poco de las diferentes versiones de Calpis, y parece, a priori, que puede ser una bebida de niños, ¿no? Por ese sabor que tiene así como más cremosito, más láctico, como más refrescante. Parecía un yogur bebido, que no es, no exactamente, pero sí. ahora hablamos. Y claro, te ves a los salarimán japoneses cuando van en el metro, que van con sus maletines y sus corbatas y sus americanas y esto, y van bebiendo Calpis también. Quiero decir que el Calpis es una bebida que trasciende roles, que trasciende edades y que realmente los japoneses adoran. Bueno, te estás poniendo intensito. Te estás poniendo tú hoy intensito. Bueno, se nota es que estamos hablando de estamos Calpis. hablando del Calpis. Pero bueno, es que al final el Calpis, aparte de ser tu bebida favorita, yo creo que, bueno, tiene un poco cierta importancia dentro de lo que sería la innovación industrial japonesa. También un poco salud digestiva y algo que una vez hablando con nuestro amigo Saito-san, estábamos paseando por las márgenes de un río, no recuerdo exactamente dónde estábamos, y él nos decía que el Calpis también en cierto modo estaba muy relacionado con esa nostalgia del verano, de cuando uno era pequeño, ¿no? Todos recordamos los veranos por diferentes razones, cada uno las nuestras, pero como que siempre sentimos cierta nostalgia del verano, ¿no? Y él nos decía que el Calpis, para muchos japoneses, también, ¿no?, tenía esa parte de nostalgia del verano. Bueno, quizás también lo que ha pasado con muchas cosas, y no solo con el Calpis, y no solo con bebidas en general, a medida que el mundo se moderniza y que la vida se vuelve frenética y esto, el Calpis es cada vez más fácil de conseguir, lo tenéis en los konbini, las tiendas abiertas 24 horas, lo tenéis en máquinas de bebidas por todas partes, pero es verdad que los japoneses, ¿no?, los japoneses adultos, como nuestro amigo Saito-san cuando eran niños, pues lo bebían en verano, que se lo preparaban sus madres en una jarrita con hielos, y era justo la bebida del verano para refrescarse. Y es verdad que trae esa nostalgia. De hecho, a nosotros nos lo preparó la madre de tu amiga Yuko en Kagoshima en 2007. Y era precisamente... Y se sentía diferente, ¿no? Porque no es
te compro una botella del supermercado, del Conviní o de la máquina y te la pongo porque sé que te gusta el Calpis. No, tengo el concentrado y yo te lo hago en casa y te lo pongo en la jarrita y tú te vas sirviendo y es otro rollo. El Calpis, bueno, para hablar un poquito de la historia de cómo surge el Calpis, nos tenemos que remontar a 1902. Nos vamos hasta Mongolia Interior, donde viajó el fundador al final, ¿no?, del Calpis, que sería Kaion Mishima. Y ahí este buen señor descubre un producto lácteo cultivado así, bueno, tradicional, ¿no? Se ve que se conoce como airag, creo que en algunas partes de Asia Central también se lo llama kumis. Es una leche fermentada, básicamente, ¿no? El ingrediente... Bueno, es que claro, no hemos dicho, pero los ingredientes del Calpis en general hoy en día lleva agua, el Calpis Water, me refiero que es el más extendido, o el Calpis Soda también lleva agua, en este caso carbonatada, leche en polvo, pero sobre todo ácido láctico y lo importante del Calpis es que se hace una fermentación láctica. Exacto. Entonces, no lleva leche como tal, un poquito de leche en polvo, pero no es lo importante ponerle leche sin más, sino que haya una fermentación láctica. Eso es, pues justamente, ¿no? Este señor Mishima, ahí en la Mongolia Interior, ve esta leche fermentada con, bueno, el ingrediente activo, que es un poco el responsable del sabor único de esa leche fermentada, era justamente el ácido láctico producido por lactobacilos. Exacto, que a lo mejor alguno ha escuchado, ¿no? Pues no queremos hacer propaganda de nadie, aunque claro, estamos hablando de Calpis, que no deja de ser una marca comercial, podría recordarnos a un Actimel de Danone, ¿no? Exacto. Que tiene estos lactobacilos que son además propiedad, en este caso de Danone, pues también hay algunos que aquí son propiedad de la empresa Calpis, ahora de Asahi como marca paraguas. Entonces, bueno, el señor Mishima tomó esta leche fermentada, ¿no? Este airag, y, oye, dijo, uy, ahora me siento que el estómago como que me va muy, muy bien, ¿no? La digestión, no tengo una digestión pesada, me parece que me ha ayudado a tener buena digestión. Y dijo, pues bueno, cuando vuelvo a Japón, dijo, yo quiero crear una bebida basada en fermentación láctica que guste a todo el mundo, que encima sea saludable para esa salud digestiva, ¿no?, que decíamos sobre todo antes. Porque a principios del siglo XX la dieta en Japón pues no es como ahora, era más deficiente. Entonces, bueno, pues ayudaba, ¿no?, tener algo que contribuyese a mejorar esa digestión, ya que al final lo que se comía pues no era tan bueno como ahora. Ni tan variado, ¿no? Ni al tan final. variado, exacto. Entonces, bueno, lanza en 1916 una bebida que se llamaba Daigomi, que se elaboraba cultivando nata con bacterias lácticas, justamente, ¿no? Pero bueno, digamos que no funcionó realmente bien, ¿no? Porque al final la cantidad de nata extraída de la leche era insuficiente para la producción en masa de la bebida y se generaba un excedente de leche desnatada como al final su producto. Claro, ¿no? y si no tenías una estructura para vender esa leche desnatada, ni te conocían los japoneses como productor de leche, claro. Dices, estoy generando aquí muchos litros, ¿no? O podría llegar a generar muchos litros de este subproducto que no me sirven para nada. El señor Mishima dijo, pues yo lo vuelvo a intentar, creó otro producto, Daigoso se llamaba, cultivando leche desnatada con bacterias lácticas, pero tampoco le funcionó mucho, básicamente porque no vendía ni una botella casi, no. O sea, muy, muy pero bajas ventas. Pero a pesar de su segundo intento fallido, pues Mishima dijo, voy a seguir intentándolo. Y el señor era R que R, ¿eh? Ya te digo, era cabezota. Y intentó una vez más un producto que se llamaba Lacto Caramel, que tenía bacterias lácticas viva. Pero ¿qué pasaba? Que se derretía durante el verano y entonces pues tampoco funcionó, ¿no? Normalmente decimos a la tercera va la vencida, pues no. Pues no, a la cuarta va la vencida y esta cuarta aparece un poco de casualidad. Estas cosas a veces que dices... Muchas veces grandes ¿sí? cosas, bueno, grandes, ¿no? El Calpis no es que sea algo bueno, grandioso, pero, sí. pero ciertos descubrimientos muchas veces ocurren de casualidad. por el azar. Exacto. Pues bueno, básicamente el Calpis, como lo conocemos hoy en día, surge de casualidad. Cuando Mishima le añade azúcar a ese Daigoso, ¿no? A esa segundo intento de bebida, y lo dejó, ¿no? Lo deja reposar toda la noche y ahí, ostras, funcionó. Y ahí obtiene el Calpis y dice, esto funciona, no tengo ese subproducto, está rico y lo puedo producir además en masa. Y
se lanzó oficialmente como Calpis el 7 de julio de 1919, es decir, el Tanabata de En 1919. Tanabata va a ser importante esto, ¿eh? Quedaros Esto va a con ser esto. importante, además. En Tanabata, el 7 de julio de 1919, has dicho, ¿no? Exacto, no costaba ni 2 yenes. Qué fuerte. Ahora te cuesta 170, una cosa así. Madre mía, ¿no? El nombre, ¿sabemos algo un poco del nombre? Bueno, es un neologismo, el calpis, la primera parte, la primera sílaba, cal, viene de calcio. Y pis, aunque suena muy así Para nosotros, ¿no? para nosotros un poco, bueno, de aquella manera, deriva de sarpis, que es una palabra en sánscrito que hace referencia al sabor más refinado de la leche. Pero claro, estamos diciendo, en español, calpis, sobre todo si separas las dos sílabas, la segunda seguro que algunos hace Y aunque sonreír no pensando... Aunque no las separes, calpis. Dices, ¿qué es eso? ¿Pipí Exacto. de qué? De hecho, el problema más importante fue cuando se exportó a mercados de habla inglesa, sobre todo Estados Unidos, porque calpis, con la Calpis. fonética del inglés que se habla en Estados Unidos, suena parecidamente, parecido de una manera un poco peligrosa a cow piss, que es orina de vaca. ¿Pipí de vaca? ¿Pipí de vaca? Efectivamente. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues rebautizaron la marca en Estados Unidos como Cálpico. Y fuera de Japón, cuando se consigue, a no ser que sea una importación directa, ¿no? Que pues una tienda de productos japoneses que lo traiga directamente de Japón, que entonces vais a ver Calpis por un lado y Calpis escrito en katakana por el otro, en la botella, toda la importación interna, la exportación internacional que se hace utiliza Cálpico, aunque la bebida es exactamente la misma, la formulación es exactamente la misma, solo cambia el nombre comercial para evitar estas referencias un poco, bueno, a orina. Básicamente. Bueno, pues de esta casualidad surge el calpis y el calpis, ¿no?, diluido con agua resultó ser una bebida muy económica y se popularizó súper rápido. Es de esas cosas que a veces que dices, mira que el hombre lo había intentado 3 veces, ¿no? Y no le había funcionado también por distintas razones, pero ese segundo intento, ¿no?, realmente podría haber funcionado. Luego le añade azúcar, lo deja reposar toda la noche y ya es lo que tiene éxito. Claro, pero ese calpis que sale originalmente es muy denso. Claro. Y precisamente cuando empieza a ser exitoso de verdad es cuando se diluye con agua, por un lado, porque te rinde mucho Claro, más, ¿no? lo extiendes, ¿no? Claro, un poquito extiendes la vida. duración de esa botella que tú has comprado y además es mucho más refrescante y encima se le añadió el eslogan el sabor del primer amor. Bueno, ya nos ponemos románticos, Claro. nos ponemos intensitos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que al inicio, ¿no?, especialmente como en la primera mitad del siglo XX, por decirlo de alguna manera, el calpis tenía una imagen un poco de bebida especial, ¿no?, un poco reservada para momentos especiales, hasta ya para regalos, ¿eh? Que eso es algo que se sigue manteniendo Sí. hoy en día y que hablaremos más adelante. Exacto. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, como tantas cosas, ¿no?, más o menos en la década de los 60, que comenzó a popularizarse un poco más ya fuera de esos momentos especiales, sino como una bebida normal en los hogares y especialmente en eso que tú mencionabas, ¿no?, en los veranos. En los veranos. Pero hasta ese momento, estamos hablando de mediados de la década de los 60 del siglo pasado, seguía siendo el sabor original del calpis. Sin embargo, un poquito antes de esto, en el 58, se lanza el sabor a naranja y en el 60 se lanzan los sabores a piña y uva. Esto estamos hablando de los concentrados, ¿vale? Y en el 74 se lanza la versión con agua carbonatada que se llama Calpis Soda. Entonces aquí empieza a haber un poquito más de, bueno, de diferenciación, de variedad, que también permite llegar a más clientes porque algunos que son muy fans del calpis dicen, quiero probar otros sabores porque la bebida me encanta. Y hay otros que a lo mejor piensan, pues el sabor original no me gusta tanto, pero mira, este que habéis sacado sí, al final lo que haces es expandirlo. Claro. Yo creo que sería interesante hablar de los tipos de calpis que hay, de los sabores que hay. Lo que pasa es que antes creo que estaría interesante hablar brevemente del proceso de fabricación, Sí. ¿no? Porque al final, tú lo has dicho antes, el calpis no es un refresco común como tal. No, exacto, es una bebida refrescante, pero que es lo curioso, porque tú cuando piensas en el Actimel que decíamos, cuando piensas en el Yakult que decíamos, ¿no? Son
pequeñas botellitas, de hecho, si te fijas, Sí, son... como monodosis casi, ¿no? Casi, De sí, alguna son manera. 2 tragos, o si tienes la boca grande como yo, te lo bebes de un tirón, ¿no? No necesitas casi, es que ni te enteras de que te lo estás bebiendo. Mm, Entonces, realmente esto tiene cosas parecidas, por eso lactobacilos y esa mm. fermentación láctica, pero realmente es una bebida refrescante. Pero claro, al contrario que otras bebidas refrescantes que simplemente añaden agua a un sirope, por ejemplo, aquí hay esto, el Calpis, es un concentrado de leche ácida en cierto modo. Exactamente. De hecho, la clave del Calpis es lo que llaman el cultivo iniciador, ¿no? Que no son básicamente bacterias acidolácticas y levadura en una receta secreta. Como esto es un poco como lo de la Coca-Cola, ¿no? Hay una parte secreta que se ha mantenido eso vivo, porque estamos hablando de esos cultivos Claro. iniciadores, como una masa madre, ¿no? Ese tipo de Bueno, claro, cosas. nuestra masa madre, por ejemplo, que la empezamos a hacer en pandemia, 2020 ya va a cumplir 2020, 6 va a años. cumplir 6 años. La de Calpis tiene más de 100 años Ahí de está, vida. ahí Y, está. y al final, claro, esto es como cuando hablábamos del sake y la producción, que Mm. lleva el hongo koji y tal, pero que al final también lleva unas levaduras y tal. Siempre que utilizas algo de esto, las empresas que quieren hacer algo especial y que no sea fácilmente replicable, porque cualquiera puede entender cómo es el proceso para hacer Calpis. Cualquiera puede tomar esos ingredientes y pretender hacer. De hecho, Suntory tiene una bebida similar al Calpis. Ujú, O en Corea también está el Milkis, exacto, que es muy sí. parecido al Calpis, pero no tienen esas bacterias, esos cultivos Bueno, ese de ácido cultivo lácticos. concreto, ¿no? Exacto, podrán ser parecidas, Mm, pero no van a ser las mismas porque la que tiene Calpis ya tiene más de 100 años y además es secreta. exactamente. Luego, bueno, básicamente el proceso, hay primero una fermentación de la leche con bacterias lácticas, luego, recordad lo que hemos dicho, ¿no? De esa casualidad que añadió azúcar, pues básicamente es eso. Luego se añade azúcar para una segunda fermentación con levadura. Exacto, que se come el azúcar, la levadura. Exactamente, entonces este proceso es un poco el que crea ese aroma láctico casi, Un no poco sé, floral, sí, no un poco sé. floral. Es que es difícil de La gente describir. cuando nos pregunta a qué sabe el Es Calpis, muy porque es que es difícil. muy difícil, porque no es exactamente un yogur, como No, es un refresco, tampoco es no, exactamente un Yakult o un Actimel, no. ¿no? Entonces tiene ese punto ácido, pero no un ácido como una naranja, una mandarina, que es un cítrico más potente, sino Exacto. es ácido, pero más suave, más De hecho, sutil. creo que es justamente este proceso de la doble fermentación, esta que os decíamos, es lo que le da ese sabor que creo que es súper difícil de replicar por medios artificiales, ¿no? Totalmente. Realmente tienes que dejar a esas bacterias lácticas, añadirle el azúcar, la levadura, o sea, De solo hecho, hay recetas conseguimos, por ¿no? ahí para hacer calpis en casa, pero evidentemente nunca va a ser exactamente igual porque tú no puedes hacer esa doble fermentación exactamente igual, ni tienes Bueno, esas bacterias igual, exactamente igual. igual, a lo mejor no será, pero bueno, será tu versión, Será tu ¿no? Tu versión del calpis calpis. individual, ¿no? El tuyo propio. Pero bueno, hablemos, justamente lo hemos dicho antes, de los tipos de calpis que hay, sabores, que aquí hay mucha variedad, ¿no? Sí, a ver, el calpis clásico realmente se vende como un concentrado que se mezcla con agua. De hecho, la propia botella te indica las proporciones. Suele ser una porción de calpis y 4 de agua. Importante esto, que a veces nos habéis escrito diciendo, es que sabe muy fuerte, claro, porque a lo mejor os estabais tomando ese calpis concentrado sin diluir. Efectivamente, ¿Mm? o lo estabais diluyendo poco, ¿no? Normalmente es Exacto. eso, una medida de calpis y 4 medidas de agua. Y a veces alguna gente lo mezcla incluso con leche. Lo que Mm, pasa es que se puede llegar a cortar un poquito, ¿no? Entonces tienes que moverlo bien. ajá. De hecho, nosotros hemos llegado a ver en Japón, aunque solamente en uno de nuestros viajes, una versión del calpis que era para diluir específicamente en leche. Estaba preparado Ajá. para que se diluyera en leche, no sé si te acuerdas, No, pero yo no hace me ya acuerdo, muchos años de sinceramente. esto. Entonces, el concentrado normalmente no se encuentra en los combinís ni evidentemente en las máquinas que hay por todas las calles, sino en los supermercados. Lo que sí que se encuentra en las máquinas que hay por las calles y en los combinís son las versiones prediluidas, Ujú. tanto pues con agua normal, que es el Calpis Water, que es el más extendido, o con la variedad de agua carbonatada con gas, básicamente, que es el Calpis Soda. Ah,
Fíjate, tantos años viajando a Japón y viendo tantos Calpis y me acabo de enterar de esto ahora. Calpis Water es la versión ya prediluida con agua y Calpis Soda es la versión ya prediluida pero con... Agua carbonatada, agua con gas. ¡Ostras! Claro, yo pensaba que... Bueno, no sé qué pensaba. Bueno, en fin, vale. Queda claro, entonces, pensad, concentrado, pero tenemos luego ya estos prediluidos, Calpis Water y Calpis Soda. Y en cuanto a sabores, ¿qué? Buah, sabores, esto es una locura hoy en día porque además a los japoneses les encantan los sabores diferentes, las ediciones limitadas, las estacionales, esto, lo otro, lo que hemos hablado a veces Muchas con el veces Kit Kat, aquí, ¿no? Pues esto sí. lo mismo. El trío clásico al final, ¿no? Lo mencionábamos ahora, ¿no? El Calpis, el original, que es el concentrado, el soda y el water, que el Calpis original, ¿no? La botella es blanca con lunares azules. Quedaros con esto también ahora. Quedaros con ya tenéis esto. dos cosas que recordar. Hemos dicho antes Tanabata Y lunares azules. y lunares azules. Sí, es como típico, ese es el original. Pero el sabor, o sea, el trío clásico, ya sea el Calpis Water, el Calpis Soda o el concentrado, básicamente es el mismo sabor. Pero el sabor original, el digamos, sabor original, el que no tiene sí. ningún sabor extra, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Pero luego uno de los más vendidos en Japón es el sabor a uva. Que a mí por ejemplo, mira que me encanta el Calpis, me deja un poco indiferente. Es verdad que está por todas partes. Está por todas partes. Luego también es muy popular el de melocotón, que sí que está muy bueno, pero es verdad que a veces es un poco excesivamente... ¿Dulce? Cremoso, dulce, sí. ¿No? Claro, me gusta el punto ácido del Calpis original a veces. Claro, y el melocotón lo que hace probablemente es suavizar la acidez natural del Calpis, ¿no? Del Totalmente. Calpis original. Luego, el de fresa, es muy popular entre los niños, porque, claro, recuerda al batido de fresa, pero un poquito más ligero, porque no lleva leche tal cual, sino esa leche desnatada con la doble fermentación de estas bacterias, y tiene un puntito mucho más refrescante y menos cremoso. Recuerda un poco, yo creo, a los Petit Suisse, ya que estamos haciendo comparativas, pero sí. Lógicamente en bebida y con un toque un poquito más ácido, pero por eso no me extraña que sea popular entre los niños, porque al final, ¿no? Es ese sabor, el Petit Suisse de fresa de toda la vida, pues recuerda un poquito a eso, ¿no? Totalmente. Y luego, por ejemplo, también en verano es muy común a veces encontrar el de mango. Oh, qué curioso, el de mango. Que también está bueno, pero es como demasiado cremoso, ¿no? Vale. Rebaja un poco esa acidez que a mí tanto me gusta. No está en tu top, ¿eh? No, pero justo por eso, porque a mí de lo que me gusta del Calpis es ese punto de acidez suave que me parece maravillosa. Pero es que, claro, luego Calpis tiene muchísimas ediciones estacionales ilimitadas que a veces duran solamente unos pocos meses y coinciden pues con momentos importantes en el calendario japonés, ya sea pues cosas que ocurren en Japón en esos meses o pues el propio paso de las estaciones. Exacto, ¿no? Entonces, que eso lo hemos mencionado muchas veces aquí en el podcast. De hecho, hemos mencionado también que tenemos un curso, ¿no? Hemos dado un curso de Japón en las 4 estaciones que básicamente hablamos de esto, ¿no? Lo importante que es el ciclo natural de las estaciones, de cómo hay muchas cosas relacionadas con el devenir de las cosechas, ¿no? Al final todo tiene como un momento concreto y se celebra en un momento concreto. Y fíjate que el Calpis también, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, a veces en primavera se pueden encontrar Calpis de sakura, cereza, o Calpis de ume, de ciruela, porque encaja mucho con flores y momentos que son importantes en esa estación. Si nos vamos al verano, hemos dicho que el mango es muy común, aunque este es más genérico, pero por ejemplo el de melón lo vais a encontrar por todas partes. De hecho, el melón es un sabor que les encanta a los japoneses. Pues en el Calpis más todavía. Y de hecho, a mí el sabor a melón japonés tampoco es de mis favoritos. Vaya por Dios. No, lo compramos una vez pensando, oh, qué maravilla. Encima vimos una botella que ya venía prediluido con sabor a melón, creo que era de 1,5 litros. No recuerdo dónde estábamos, en Obuse, me parece, ¿no? Volviendo a Nagano. No me acuerdo para nada. No me gustó nada. Luego está el de piña, a veces hay de lichi, y a mí uno que me gusta mucho es el de mandarina. Bueno, a ti el de los cítricos en general los cítricos te gustan. me gustan, porque a veces he encontrado de naranja también y está muy bueno, de
cítricos de verano, pues como los Kit Kat de cítricos también me gustan mucho, etcétera. A veces en otoño, invierno, pues los encontráis de pera, de manzana, de moscatel, de uva moscatel, etcétera. Y cosas así raras, Venga, ediciones va, limitadas. algunos que tengas en la cabeza que hayan sido éxitos o fracasos. Pues mira, recuerdo en Takamatsu, sí. paseando por esa Shotengai, que dicen ellos que es la Shotengai más larga de todo Japón. Hay ahí un poquito de lío con otras Shotengai, pero vamos. Pero sí. ellos lo dicen. Entré en un konbini, creo que era un 7-Eleven en esa Shotengai, y encontré un calpis que para ser un 7-Eleven, que normalmente lo que decimos no suele tener muchas variedades de sabores, unas poquitas a veces sí hay, pero concentrados no, encontré un calpis de Amasake, este sake dulce que es tan especial en ciertos momentos del año, y claro, tenía que probarlo. Y me pareció un asco. ¿Sí? ¿No te gustó? Yo no me acuerdo de esto. Nada de nada. Bueno, pues dame uno que sí te haya gustado, que sea así sorprendente y que te haya gustado. Pues mira, era una edición limitada de verano que creo que lo conseguí, si no recuerdo mal, en la estación de Utsunomiya, volviendo... No sé si fue cuando volvíamos de Yamagata, que te acuerdas que el tren tuvo problemas de señalización y dijimos, pues ya que tenemos que pasar por Utsunomiya, no lo habíamos pensado, pero vamos a bajarnos y compramos, creo que fue en Utsunomiya o en Omiya, pero sé que era en ese tramo hacia el norte. En Utsunomiya porque probablemente nos bajamos a comer gyozas, segurísimo. Y ahí había un calpis de Cola Float. Ajá. Esto que les gusta tanto a los estadounidenses, ¿no? De añadir una bola de helado de vainilla a un vaso de Coca-Cola. Es verdad. Estaba buenísimo. Eso te gustó, ¿eh? ¡Buah! Buenísimo, bueno. buenísimo. O sea, Amasake, un asco, Cola Float, riquísimo. Cola Float, riquísimo. Y luego, bueno, a veces también, no sé si habéis visto o si os fijáis, a veces existen los calpis bio. Ay Dios, ¿qué es que eso? Ayudan a reducir la grasa corporal y te dice, pues bueno, ¿qué es eso? Es como comida funcional o alimento funcional. O sea, es también... Al final lo que pasa... O sea, que te tomas el calpis y pierdes peso. Algo de eso. No sé, yo sí lo creo mucho, pero bueno. De todas maneras, es que en los últimos años también han surgido, además, una línea de calpis premium y regionales, así un poquito, que tiene que ver un poco con estos estacionales que decíamos. Sí. Porque, por ejemplo, igual si vais ahora a Japón, vais a ver el calpis The Rich. Ese sí que me he fijado. Sí, porque en los últimos 2-3 años está por todas partes. Sí. Y es una versión que tiene una mayor concentración de leche y un sabor más denso y más cremoso. Entonces, si os gusta el calpis, el sabor ahí potente, pues el de Rich os va a encantar, pero es verdad que mientras que del calpis normal... A veces yo he encontrado en supermercados las botellas del Calpis Water ya prediluido, pero de 1,5 litros, y me las bebo casi de una sentada. Pues el Calpis de Rich, te bebes la botella pequeñita, ¿no? La de medio litro normal, y dices, ya está bien porque es bastante... Bueno, es bastante rich. Es bastante rich. Si ya lo dice el nombre. De todas maneras, yo creo que aquí Calpis lo que hace también, ¿no? Bajo el paraguas de Asahi, es intentar sacar muchas marcas cuando a veces las diferencias... Desde un punto de vista del sabor, es como cuando decimos la carne de Kobe, el Wagyu de Kobe, ¿lo puedes distinguir del Wagyu de Omi, del de Matsusaka, del de Hida? ¿No? Supongo que alguien muy, muy experto a lo mejor podría llegar a... Sí, pero yo siempre he dicho que me gustaría hacer una cata a ciegas y ver, ¿no? Claro, hasta la persona más experta, ver qué pasa ahí. Y estoy diciendo esto porque existen varias versiones de calpis un poco más denso, con sabor más potente. Hemos dicho el calpis de Rich, pero existe el calpis premium. Existe el Koime no calpis, que es el calpis fuerte. Existe el Takumi no calpis, que es otro calpis también más denso. Se supone que entonces ya le pones un poco el rollo premium también. Exacto. ¿No? De elaborado, con cuidado y de manera artesanal y todo pero esto. Es que también en septiembre, a finales de septiembre de 2025, que no lo he llegado a probar porque todavía no hemos ido. En 2 semanas. En 2 semanas iremos. Está el calpis Koku ni Oboreru, que se podría traducir como ahogando en suntuosidad. Bueno, por favor. Claro, ¿no? Esto se podría traducir como richness en inglés, ¿no? Pero suena mucho más poético en japonés. Y es un calpis, de nuevo, más potente, que utiliza azúcar quemado
y ingredientes lácticos que se fermentan a temperatura más baja para que sea más suntuoso en boca, para que tenga un sabor potente, pero con esos toques que te hacen que el sabor perdure un poquito más, ¿no? No es tanto como el de Rich, que se supone que la concentración de leche es mayor, sino que los ingredientes, entre que los fermentas a temperaturas más bajas y que el azúcar está quemado, pues tiene otra suntuosidad. Entonces le tengo muchas ganas a este Calpis Kokuni Oborero. Ya me veo dentro de semana y poco yendo como pollo sin cabeza por buscando todos los supermercados por todas partes. Ya te veo. Luego, por ejemplo, yo esto lo tuve que buscar en mis fotos porque cada vez que encuentro un Calpis diferente, o incluso aunque no sea diferente, aunque sea el de siempre, es como mis fotos de los trenes. Sí. Yo le hago fotos a los trenes siempre, aunque tenga 200 millones de fotos del mismo tren. Sí. Pues con los Calpis lo mismo. Yo me compro un Calpis y aunque sea el Calpis Water estándar, yo le hago una foto. Y claro, como esto luego se queda en la nube, si yo busco por Calpis en mi Google Fotos, pues me salen un montón. Y por ejemplo, pues tengo una botella de una vez que era Yoguruto and Calpis, que era una especie de ¿colaboración? Sí, donde añadían yogur a ese Calpis y dices, pues vale. Luego las variedades regionales que decíamos, ¿no? La manzana de Aomori, el lichi de Okinawa, que utilizan fruta de esas zonas, pero también en los últimos años, porque de nuevo esto ha pasado con todas las bebidas, sí. La Coca-Cola, la Fanta, el Sprite, etcétera, pues han surgido versiones nuevas para intentar adaptarse a nuevas formas de consumir o a nuevas necesidades de los consumidores, porque no quieres dejarles de lado y quieres que también sigan consumiendo tu bebida a pesar de que se están intentando cuidar. Bueno, es que lo necesitas. Al final es un porcentaje del mercado bastante importante, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? Que a veces cada vez, pues en cuanto te haces mayor, incluso aunque te intentes cuidar, pues cada vez te surgen más historias, ¿no? Entonces, claro, ha surgido el Calpis Cero, que es una versión sin calorías que usa edulcorantes artificiales en lugar de azúcar. Luego está el Calpis 60%, que tiene menos azúcar, pues eso, ¿no? Solamente un 60%, con lo cual es un poco más sano en cuanto a que tiene menos azúcar, pero no llega a ser al cero, que dices, es que a veces el sabor me puede cambiar un poco, lo que pasa con las Coca-Colas mismamente, sí. ¿no? No saben igual la cero que la estándar. Luego, por ejemplo, a veces también está el... Hay un tipo de Calpis soda, ¿no? También... El Maroyaka Bihapo, que es un Calpis soda, pero ligeramente carbonatado. Esto me recuerda... Es que todo me recuerda a muchas cosas en Japón, ¿no? Ciertos trenes, por ejemplo, en la línea Yamanote, en verano, tienen coches que son de aire acondicionado, pero suave. Débil, exacto. ¿no? Entonces, suave. El Calpis Soda Maroyaka Bihapo es un Calpis soda, pero ligeramente carbonatado. No tiene una burbuja tan potente como el Calpis Soda normal, pero sí que tiene ese poquito de gas que no tiene el Calpis Water normal, ¿no? Entonces está ahí entre medias. Pero por ejemplo, también yo lo encuentro menos. O sea, hay ciertas bebidas, hay ciertas variedades que existen, pero son menos populares o es más complicado encontrarlas. Supongo que a lo mejor en algunos grandes supermercados, tipo supermercados Aeon, por ejemplo, ¿no? Que suelen tener grandes superficies, pues a lo mejor ahí podéis encontrarlo, pero es verdad que yo no lo tengo en la cabeza. Y de hecho, a veces en verano siempre decimos, y lo recomendamos también en los artículos que tenemos en la web de los meses de verano, que es importante usar a veces, beber bebidas isotónicas. ¿Por qué? Porque en verano sudas mucho, pero pierdes sales minerales, ¿no? Entonces, bueno, si no queréis bebidas isotónicas, también tenemos... Las pastillitas estas de sales minerales y tal. Entonces existe el Shimiwataru Calpis, que es una especie de Calpis isotónico con frutas y que alguna vez pues lo hemos bebido. Bueno, yo no lo tenía en la mente tampoco. Sí, pero solamente en verano. Y a veces del mismo grupo, es decir, también de Asahi y de la marca Calpis, existe la bebida Gungun Guruto. Que aquí sí que, Gungun claro, ¿no? La etiqueta es en colores como más anaranjados, como un blanco casi, amarillento, exacto. Y aquí sí que hay yogur de verdad, ¿no? Vale, o sea, no tiene nada que ver con el Calpis, ¿eh? Es de la misma, y de hecho pone algo de Calpis, pero es otra bebida que esta sí que recuerda mucho más al yogur. Vale. Yo he visto alguna vez, y de hecho tenemos uno en la nevera,
un Calpis Sour. Exacto. ¿Eso qué es? Una versión con alcohol, una especie de, bueno, como si fuera un highball de Calpis, ¿no? Que tiene entre un 3 y un 5% de alcohol y muchas veces, a veces lo hemos encontrado en los convinis, pero sobre todo en los supermercados, se venden como cócteles ya listos para tomar. Sí, básicamente en lata. En lata, y es un lata. poco como los chujáis que me tomo yo, iba a decir. Pero sí. Pero tú te los tomas, los A mí chujáis. me gusta mucho el chujai después del onsen, por ejemplo, en un día que has andado mucho, vas al onsen y luego te tomas un chujai y ¿Ves? Yo y prefiero te el vas a Calpis dormir. porque si no tienen leche, que es lo típico, el Calpis me da ese recuerdo láctico. Vale. O sea, tenemos el Calpis Sour, luego... A veces Calpis con té, ¿no? Hay mezclas curiosas con té negro, té verde, que le añaden un sabor un poco ¡Ostras! más adulto quizás, ¿no? Menos dulce. Y a veces, alguna vez yo encontré también, esto creo que lo encontré... En una máquina expendedora, en a mí una me máquina, suena. en un pueblecito por ahí Sí. perdido, el Calpis con nata de coco. Nata de coco Exacto. es una marca de también, no sé si gelatinas y productos de coco, y este Calpis llevaba trozos de gelatina de coco dentro, ¿no? Sí, Entonces era, sí, y la sí. propia gelatina tenía sabor a Calpis, entonces era muy, muy, muy Sí, curioso. recuerdo que fue como un poco de, bueno, vamos a probar a ver qué pasa con esto, ¿no? Y los trocitos de gelatina. Y bueno, por también hay ahí. que decir que en verano, si alguien lo quiere hacer bien, los puestecillos estos que hay por la Shotengai de Kakigori, hay muchos siropes para echarle el hielo raspado, pero a mí mi favorito de toda la vida es ponerle un poco de Calpis de concentrado. Pero esto, claro, se nota que el Calpis concentrado es un poco más caro y si le echas el concentrado estás gastando demasiado, ¿no? Porque con el water es mucho más diluido y más barato y no se encuentra ya tanto. O sea, los siropes que hay para echar a los kakigori en los puestecillos, en festivales y en shotengais, se nota que utilizan siropes industriales mucho más baratos sí, por y litro. hasta supongo que algunas cosas, entre comillas, imitación, ¿no? De parecido al Calpis, aunque no sea Calpis, pero ¿no? Te lo vendo así. Pero de Calpis, nosotros durante nuestros viajes, de hecho en redes sociales, en Instagram, os vamos a poner algunas fotos, hemos probado un montón de caramelitos, de Sí, no, pero es que mochis. antes que esto, Laura, Ah. porque hablábamos al principio que el Calpis podía ser parecido a un sabor del Yakult, ¿no? Hemos mencionado el tema del Actimel y hemos mencionado que no son exactamente refrescos, sino que son esto que tomas a veces incluso por la mañana o en ciertos momentos del día para ayudar que sea la digestión, este tipo de cosas probióticas y son botellitas pequeñas. Pues es que Calpis también ha sacado esto, porque tienen una gama que se llama Calpis Plus. ¿Por qué? Porque yo creo que se dieron cuenta de que estaban perdiendo una línea de negocio importante, porque el Yakult en Japón se vende Yakult es muchísimo. un culto, o sea, ya cult. No, es culto. una secta, ¿no? La gente le encanta Absolutamente. el Yakult. Y claro, tú dices, pero si mi bebida ya tiene un cultivo de ácido láctico, ¿no? ¿Por qué no se bebe esto en lugar del Yakult? Pero bueno, en la mente del consumidor yo creo que se siente que son cosas diferentes. Entonces Calpis sacó los Calpis Plus, que incluye varias formulaciones diseñadas para aspectos específicos de salud que tienen bacterias de ácido láctico probióticas u otros nutrientes funcionales. Entonces, por ejemplo, está el Calpis Immune Support, ¿no? El apoyo inmune, que supuestamente está diseñado para ayudar a mantener el sistema inmunitario potente y usan una bacteria de ácido láctico conocida como L92. Pero es que luego tienes el Calpis Body Fat Care, que es para ayudarte a disminuir la grasa corporal. Uy, tengo que comprarme eso. Luego tienes el Sleep Intestinal Health Care, ¿no? El cuidado del sueño, salud intestinal, que te ayuda, pues eso, a que el tránsito digestivo pues vaya mejor y que duermas mejor. Y luego tienes el Calpis Plus Calcium con 0 calorías y demás, que incluye calcio adicional. Entonces, cada una de estas botellitas del Calpis Plus son de ese tamaño pequeño como el Yakult, como el Actimel. Una es azul, otra es roja y la otra ya no me acuerdo. También las probamos en el último viaje porque tenía la curiosidad de probarlos. Pues yo no fui al baño mejor con uno de estos, no dormí mejor o peor. Solo probaste uno, tienes que imagino que tener sí. un tratamiento un poquito más Imagino largo, que sí. ¿no? Y tú decías, ¿no? Que Bueno, antes de eso, también hablando un poco de estos tipos, ¿no? Al final, y sabores de Calpis que pero estamos hablando. Por cierto, los Calpis Plus, estos que son probióticos, es que me acabo de acordar, suelen estar en una neverita
aparte. No suelen estar con el resto, en los konbini se venden, pero no están con el resto de bebidas, ni con los refrescos, Bueno, estarán ni con los los chufais. Yakult, supongo, Exacto, ¿no? están en otra neverita Claro. con los Yakult de También turno. por temas de tamaño, Claro, al final, claro, si por son eso, por botellitas eso. más chiquititas. Pero justamente ya que estamos hablando de tipos de sabores, creo que también es importante hablar del Calpis Gift. El Calpis Gift. Bueno, ya sabéis que hay 2 momentos del año, en verano y en fin de año, ¿no? Mitad del año, que los japoneses, bueno, tradicionalmente es cuando los salaryman recibían, y todavía en la empresa tradicional reciben, esa paga extra, ¿no? Entonces, con esa paga extra, lo que se hacía era mandar regalitos a las personas con las que, bueno, tú tienes un trato cercano, como un poco para agradecerles, por ejemplo, en verano, ¿no? Agradecerles, oye, pues muchas gracias por tu apoyo durante esta primera mitad del año, y luego en fin de año exactamente lo mismo, segunda mitad del año, ¿no? Regalitos pueden ser muchas cosas. Normalmente son galletitas o son frutas. Les gusta mucho, ¿no? La fruta Sí. estacional como regalo. Y claro, Calpis aquí también se ha Claro, sumado. de hecho, esto se conoce en verano como el ochugen, Sí. es una tradición muy típica y es tan típico que a mí me recuerda a veces que esto, claro, no sé si los japonistas que nos escuchen desde otros países a lo mejor también lo tienen en la cabeza, pero en España, por ejemplo, cuando llega la Navidad, las cestas de Navidad, los grandes centros comerciales tienen sus catálogos de Sí. cestas de Navidad. Pues es que los centros comerciales en Japón, cuando llega el verano, tienen sus catálogos del ochugen. Exacto. ¿no? Aparte O de los Seibo, que es en Navidad. que es en invierno, a finales de año, exacto. Entonces tienen sus catálogos donde tú escoges y encargas el regalo que quieres. Pero además de esto, claro, cuando bajáis a las de Pachica, estas plantas de los centros comerciales llenas de tiendecitas de comidas, de dulces y demás, también vais a ver en estas fechas que tienen un montón de productos específicos y ya envueltos también maravillosamente para funcionar como ochugen. Y Calpis, claro, encima es de Asahi, pues participa en esto y en esos catálogos podéis encontrar a veces paquetes que incluyen cervezas de Asahi y botellas de Calpis concentrado, o a veces solo cajas con Calpis concentrado, que son las que me gustan a mí, que tienen además sabores especiales que no se encuentran ediciones fuera. limitadas. Exactamente, recuerdo un verano que nos volviste locos, Luis. Bueno, íbamos entrando en todos los centros comerciales. Absolutamente todos los centros comerciales. ¿Por qué? Buscando el Calpis Gift. Porque yo había visto cuáles eran los sabores que iban a salir en el Calpis Gift de ese verano. Y uno de ellos era leche de Hokkaido, que es la mejor leche que hay en Japón, ¿no? Todas las marcas de café con leche ya preparado que encontráis en el konbini, cuando quieren venderlas con un puntito premium, te aparece ahí la silueta de Hokkaido, pues este lo tenías. Mandarina Shiranui, un tipo de mandarina especial que no se encuentra fuera de este Calpis Gift, o pera de Yamagata, ¿no? Muy famosa también, la France. La France, Uy, que es una de estas peras maravillosas. Entonces, claro, o sea, lo fui buscando y no encontré absolutamente nada. Al final fue muy divertido porque después de mirarlo por 40.000 sitios, hablando con unas amigas japonesas, dijeron, pues lo pedimos nosotros y que te lo manden al hotel. Y al día siguiente teníamos la caja. Teníamos la caja en el hotel, sí, efectivamente. En fin, de vez en cuando sí que también recuerdo una vez andando por Kameido. Kameido. Que fue Eric el que vio, ¿no? En una tienda de alcoholes. Exacto. Había una caja de Calpis Gift ahí medio abandonada. Y se veía porque casi. estas cajas de Calpis Gift van envueltas en un papel de regalo de precisamente lunares. Con los lunares azules. Ahora entonces era de esto. muy claramente Calpis y fue como, tenían una abierta para que viera, ¿no? Los clientes vieran lo que iba a tener dentro, pero tenían las cajas ya preenvueltas. Pero que era fue muy random porque es Kameido, un barrio, claro, al final como muy retro, ¿no? En una tienda de alcoholes que además yo creo que no había cambiado su decoración interior en, no sé, 60 años. Sí, fácilmente. Ostras, y ahí lo encontramos, ¿no? Pero bueno, antes de hablar, tenemos que hablar de los lunares, tenemos que hablar de Tanabata, pero sí que quería mencionar... Sí, tú habías mencionado, ¿no? Sí, que hemos encontrado, viajando por Japón, muchas cosas relacionadas o con sabor a Calpis, Bueno, ¿no? porque es que es eso, es un sabor muy querido y muy popular. Desde helados. ¿Helados? Sí. Helados en el propio konbini.
siempre, si vais en verano, pues mirad, bueno, si vais en invierno si queréis también, pero en verano hay más, Hay más. variedad. Mirad porque siempre suelen tener helados diferentes tipos, porque a veces son helados como de paleta, por decirlo de alguna Sí. manera, y otras veces son como más como granizados, ¿no? Exacto. Un granizado de Calpis. A veces también junto a las cajas registradoras, que a veces están los chicles, ¿no? Sí. Y esto, pues a veces hay cajitas con pastillitas de menta, parecido Sí. al... ¿Cómo se llaman estas tan populares? Ay, no lo Es sé. Mint, ¿no? Mint, sí, o no sé. Bueno, No, es Mint, que es una marca, creo, me Bah, parece. pues ni Entonces idea. son eso, pastillitas de menta, pero con sabor a Calpis, y la marca es Mintia, me Mintia. parece. En Japón sí que sé que es Mint. Fíjate, Es- me lo sé en más Japón en Japón que es aquí. Mintia, y entonces hay algunas veces que tienen esas pastillitas de menta con ese toque de sabor de Calpis. Yo recuerdo unos mochis que probamos en 2019. Mira que eran industriales, porque las compramos en el Pero Convini. estaban súper buenos. Era Mochis como de una. Calpis. Sí, Buah. unos caramelitos mochi, ¿no? Así, porciones individuales, muy chiquititos. Eso es. Madre mía, eso estaba Es que te muy, podías muy comer uno bueno. detrás de otro. Y a veces también hemos encontrado paquetitos de caramelos con sabor Calpis, que en este Sí. caso los hay de sabores de frutas. Entonces, Sí. pues que sí, fresa, limón, naranja. Pero comparándolo con los caramelos normales, pues tienen un toque un poquito más cremoso y acidito. Sí, fijaros especialmente en los supermercados, también en algún convini, ¿no? En la sección donde están los caramelos y estas cosas, podéis encontrar ahí alguna Y sobre cosita, todo lo ¿eh? que hay que fijarse es en la botella de Calpis para ver cómo es la tipografía de la marca Calpis, porque cada vez que hay una colaboración y encontráis algo con sabor a Calpis, siempre aparece el Calpis con esa misma tipografía. No se escribe Calpis con letras normales o con la tipografía de la marca de Mintia, por ejemplo, o de los caramelos o de lo que sea. No, no. Siempre vais a tener el nombre Calpis, escrito en japonés, en katakana, evidentemente, pero también con caracteres occidentales, con esas letras en color azul normalmente y siempre de la misma manera. De forma que si lo tenéis en la cabeza, el recuerdo de cómo es la tipografía de Calpis, pues va a ser mucho más fácil reconocerlo. Bueno, hemos dicho que teníamos que recordar dos cosas, Tanabata por un lado y lunares por el otro. Vamos ya a explicar por qué. ¿Por teníais qué, que recordar Laura? ¿Por esto. qué? Cuéntamelo. Bueno, hemos hablado, que hemos dicho, hay un tema muy característico de las botellas de Calpis, hasta tú hablabas, ¿no? De ese Calpis Gift, de las cajas que venían Claro. envueltas con un papel. Justamente siempre vamos a ver lunares. Tradicionalmente, lunares blancos sobre fondo azul, aunque también lo hemos visto al revés. No, más bien es lunares azules sobre fondo blanco. hemos visto Los de todo, lunares ¿no? blancos sobre fondo azul fue una versión temporal. Vale, o sea que ya estoy haciendo como con el zarubobo, que estoy Sí, cambiando lo los estás colores, cambiando. ¿no? Entonces, lunares azules sobre fondo blanco. Este, diseño, al final original, surge en 1922 y básicamente es para representar de alguna manera la Vía Láctea, en honor justamente al Festival de Tanabata, que es el 7 de julio, que recordad, ¿no? Habíamos dicho en 1919, 7 de julio de 1919 se lanza oficialmente Eso el es. Calpis. Es verdad que originalmente sí que era como tú has dicho, ¿no? Con los puntos blancos para recordar las estrellas en el cielo nocturno, pero es que se cambió a azul sobre blanco, o sea, los puntos azules sobre blanco para que tuviese una imagen de más frescura Bueno, y además, limpieza. yo creo que es mucho mejor, ¿no? Tienes el fondo blanco y Claro. pones los lunares azules. Pero a veces sí que lo he visto yo como en recuerdo, como a veces les gusta a los japoneses también, ¿no? Ese recuerdo de cosas retro, pues para recordar la historia de la marca, pues sí que he llegado a ver yo algún envoltorio con la manera inicial precisamente como recordatorio, ¿no? Pero hoy en día se ha invertido, pero aunque los colores se hayan invertido, el origen sigue siendo que son esas estrellas en el cielo de Tanabata. Y claro, es que todo esto va muy junto, porque al final decíamos que sale en Tanabata, ya sabéis, Tanabata, hemos hablado aquí en el podcast Hombre. de Tanabata, tenéis artículo en la web, en fin, hemos hablado muchas veces, ¿no? Es justo ese Festival de las Estrellas, esa noche en la que miramos, ¿no? Tenemos a Orihime y Hikoboshi, básicamente las estrellas Vega y Altair, que están separadas por la Vía Láctea y solo en esa noche, la noche del Tanabata, es cuando pueden encontrarse, ¿no? Entonces, claro, esos lunares hacen referencia justamente a las estrellas que hacen referencia justamente al Tanabata, Bueno, que es me la fecha gusta- en la que sale el Calpis. Me gusta esto porque este señor, el Mishima, no es que tuviese la bebida preparada y que casualmente saliera el día de Tanabata. No, no. Fue una decisión específica
cargada de simbolismo. Y me digo que me gusta porque es como nosotros, japonismo. Porque nosotros lanzamos japonismo, lo teníamos listo desde septiembre, octubre de Sí, es 2005, cierto. pero dijimos, pues mira, si total no hay nada como japonismo, vamos a esperarnos al 1 de enero porque es el comienzo de un año nuevo, es algo especial, igual que con el podcast. El podcast lo lanzamos el 1 de enero de 2021. Entonces, al final hay ciertos puntos aquí de Sí, conexión. de encuentro. De hecho, además Tanabata marca de alguna manera el inicio del verano, ¿no? Especialmente en el calendario tradicional. Y entonces Calpis de alguna manera también se posicionó como la bebida perfecta, el remedio perfecto contra el calor terrible y asfixiante del verano japonés. Exacto, por eso tiene esa nostalgia en la mente de Ahí muchos está. japoneses de cierta edad, Ahí porque está. era cuando bebían el calpis es porque habían llegado las vacaciones escolares, el calor, pero en su casa les preparaban esa jarra con el concentrado diluido con agua y mucho hielo. Además, como hoy me dejas, porque tú también estás intensito, pues si nos ponemos ya súper intensitos, hay claramente una conexión espiritual, ¿no? En el Tanabata colgamos nuestros deseos en las ramas de bambú, ¿no? Los escribimos ahí en los tansakus y los colgamos en las ramas de bambú. Entonces, Calpis lo que hizo fue promocionarse bajo el lema de salud y felicidad. Calpis trae salud Qué y bueno. felicidad a las familias, de alguna manera dando la mano a ese feeling general que hay en Tanabata, ¿no? Y es por ello que la marca al final Calpis sigue celebrando con mucha intensidad Tanabata al final, ¿no? Bueno, de hecho, en esas fechas se pueden encontrar botellas con diseños especiales, que en este caso siguen siendo, por ejemplo, las botellas de concentrado, Sí. el sabor clásico, pero yo he llegado a comprar algunas de ellas donde hay, pues como hacemos nosotros con la Nengayo, que cada año tenemos un ilustrador diferente, pues cada año pues sacan botellas con un diseño, ¿no? Sigues teniendo el color blanco de fondo, los topos azules estos, ¿no? Que simbolizan las estrellas, pero hay dibujos, hay ilustraciones de gente bebiendo calpis, de cosas relacionadas con el verano, con Tanabata. Yo he visto algunas botellas con orihime y hikoboshi, una con orihime, otro con hikoboshi, las juntabas y entonces tenías la foto, ¿no? La imagen completa, perfecta. Entonces, claro, no es de extrañar que calpis sea lo que hablábamos al inicio, ¿no? Ese sabor del verano y que esté cargado en la actualidad de esa nostalgia del verano, ¿no? Al final... es lo que tú decías, para muchos japoneses es verano, calpis claro, es verano. Y el hecho de que hayan salido tantas cosas relacionadas con el calpis, ¿no? Como los helados, lo que hablábamos de los mochis, los granizados estos que a veces encontráis en los combinis. Los coolish, los soft cream, a veces en las estaciones de servicio de las autopistas, quizá en alguna Michinoeki, como decíamos hace dos, japonesamente, etcétera, ¿no? Todo esto ayuda a que los japoneses sigan manteniendo el calpis en la cabeza, ¿no? Que siga siendo esa bebida que les recuerda un poco. A ver, no quiero pecar aquí de romantización de ciertas cosas japonesas porque sabéis que no me gusta. Bueno, si es el calpis, sí. Si es el calpis, sí. No, pero lo que quiero decir es que, claro, calpis tiene más de 100 años de bebida. Entonces, para muchos japoneses también es un recuerdo de que es una bebida propia, que es algo, además, que se siente único, ¿no? Porque, vale, sí, la bebida más consumida, alcohólica, la cerveza, ¿no? Luego los refrescos, esto, lo otro, pero dice, unos me vienen de empresas de fuera de Japón. La cerveza al final no deja de ser una receta, por así decirlo, que no es originaria de Japón. Y se puede decir que el calpis, ¿no? El señor este lo inventó al beber esa bebida en Mongolia, pero realmente... hacer esta bebida de manera industrial y extendida pues, por todo el país es algo que los japoneses sienten como muy suyo. Entonces, para ellos es muy especial. Es muy especial. Vais a ver calpis por todas partes. Nosotros tenemos pendiente, Luis, comprar, pasa es que claro, es un problemón esto, la mantequilla de calpis. A ver. La mantequilla de calpis durante tiempo fue, un producto súper exclusivo, porque al final, claro, para producir el concentrado, ¿no? de calpis, la leche pasa por un proceso de desnatado fuerte, extremo. Entonces, de esa grasa láctea sobrante, que es como al final muy pura, nace la mantequilla de calpis. Y tenemos ahí pendiente porque es una mantequilla muy blanquita, nada amarillenta. Tiene un sabor también particular. Yo tengo ganas
de probarla, ¿no? Sí, lo hace que es complicado de conseguir, ¿eh? Sí, no está por todas partes. Pero bueno, para ir Exacto. acabando, hemos dicho que el Calpis, ¿no?, es especial. Y es tan especial que lo vamos a ver en muchas películas, en muchos animes, hasta videojuegos. Si nos fijamos, vamos a ver, a veces, claro, por temas de publicidad y demás, pues no aparece el nombre Calpis. Claro, pero aparece, por ejemplo, Los en anime lunares. o en manga, pues aparecen los lunares. Entonces, en la mente de cualquier japonés, si tú pones una bebida o una máquina, a veces de una Jido Hanbai, que estas máquinas de bebidas que hay por las calles, a veces van viniladas con pues los lunares. Si Entonces, si vemos tú pones lunares, ya lunares, sabes que es Calpis. sí, o hasta ves una bebida así como lechosa, sabes que se está haciendo referencia al Calpis. Por ejemplo, Ponyo. En Ponyo, la madre está preparando una bebida, clarísimamente eso es Calpis, ¿no? En la película Susurros del Corazón, en unas escenas de verano también se ven botellas con esos lunares. Buah, pues ya No está, se ya lo dice el nombre tenemos. porque es una manera de No, evitar derechos de autor y que te digan, oye, ¿por claro. qué has utilizado esto y tal? Pero lo bueno es que es un patrón tan reconocible que el público Es japonés que lo no asocia necesitas. inmediatamente y además le encaja. Porque Sí, si estás en una zona de verano o en un momento de vacaciones escolares, pues es normal que la madre le prepare esta bebida a sí. los niños, ¿no? Entonces, claro, dices, me encaja todo. Luego, en El tiempo contigo de Makoto Shinkai, ahí sí que aparece el Calpis con su diseño real en máquinas Bueno, expendedoras claro, y ya porque está. Makoto Shinkai además hace una animación muy ultra realista. Sí, sí, sí. Sé que también aparece en Evangelion. Yo ahí no lo domino tanto, pero me parece que también. Luego Sí, en... aquí no aparece el nombre Calpis como tal, sino cambiado la S del final con una C, pero mantiene los lunares. Es que volvemos a los lunares, eso es lo importante. Y luego, por ejemplo, en Animal Crossing no existe como tal, el Calpis como tal, pero yo sí que he visto ciertos diseños justamente de lunares relacionados con el Calpis, ¿no? Qué Clarísimamente que hay bueno. mucha gente que dices que quiero hacer un diseño de lunares, o sea, para que se vea claramente que es relacionado con el Calpis, y eso me parece como muy divertido. Bueno, al final ya, o sea, creo que queda claro, ¿no? Yo al principio, cuando algunos nos decíais, tenéis que hacer un episodio sobre Calpis, tenía mis dudas, porque digo, ¿qué Mm. podemos contar del Calpis? Pero claro, es verdad que hay muchas versiones, tiene una cierta historia, tiene Hay estos detallitos de una Tanabata, posición los importante en lunares. la mentalidad japonesa, ¿no? Sí. Porque le tienen mucho cariño y claro, es más que un refresco, ¿no? Si nos Mm. ponemos intensos, Venga. como un Calpis de Rich, por ejemplo, pues se podría decir que es como una cápsula del tiempo en líquido. Bueno, Luis, ¿qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Eres tú o soy yo? Porque, ¿qué está pasando? Totalmente. Al final, es una parte importante de la cultura japonesa, de la sociedad japonesa, del verano japonés. Y va más allá, ¿no? No es solo lo que tú decías, no es solo una bebida. Hay detrás, hay pequeñas historias y Hay pequeñas pequeñas historias y cosas bueno, al que final es merece que la es pena conocer. mi bebida favorita. Y al final es tu Nosotros, bebida favorita, cuando exactamente. llegamos a Japón, nos pasamos por el konbini del aeropuerto, compramos un onigiri para desayunar algo, aunque hayamos desayunado algo en el avión antes de aterrizar, y una botella de Calpis en mi caso, y con eso yo ya empiezo el viaje a Japón como Dios Y manda. fíjate, en un mundo en que todo cambia, tú antes lo decías, a una velocidad a veces de vértigo, ¿no? Hay estas pequeñas cositas de llegar a Japón, ir al Konbini, comprarte tu botellita de Calpis y tomártela en el Narita Express, por Por ejemplo, ejemplo, o en el tren. Eso llevas años y años y años y años sí, sí. haciéndolo, ¿no? Y lo vas a hacer, lo vas a seguir Sí, llevo, haciendo. no sé, 20 y tantos años haciendo Y esto. eso es lo especial, quizá justamente del Calpis, y por eso, y porque es tu bebida favorita, había que hacerle Pues este me parece japonesamente. estupendo, Laura. ¡Mátane! ¡Mátane!